Bueno, listo hermanos. Como el pastor les había mencionado, vamos entonces a terminar esta gran historia, ¿verdad? Jesús y la mujer en el pozo. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. ¿Ya lo tienen todos? Bueno, entonces vamos a estar leyendo a partir del versículo donde terminamos el domingo pasado, ¿ok? Que es el domingo pasado, no, el mes pasado que estuve enseñando. Vamos a estar desde el versículo 13 al 30, ¿ok? Es una porción un poco larga, pero oro al Señor que puedan nuestros corazones asombrarse por su palabra. Sí, Juan capítulo 4, versículos 13 al 30. Dice así la palabra del Señor. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Versículo 15, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, le respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En eso llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Padre, gracias por tenernos aquí en esta mañana, frente a tu santa palabra, Señor. Como lo decía el pastor, hombres débiles, hombres falibles, Señor, hombres imperfectos. Pero aquí está tu palabra que es perfecta, Señor. Santifícanos por medio de ella. Visítanos de una manera especial, Señor, por medio de tu palabra, que ella pueda ser expuesta de manera sencilla. Que nuestros corazones, Señor, entiendan que es tu voz, no la voz de un hombre, Padre. Háblanos en esta mañana, Señor, y no nos dejes quizá como entramos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, los que estuvieron el mes pasado, ¿verdad? Con este sermón, no sé si recuerdan el título. Los que tienen sus apuntes, el título del sermón era Si conocieras el don de Dios. Si conocieras el don de Dios. En esta ocasión vamos a conocer el don de Dios y el sermón es la segunda parte. Pueden llamarlo Si conocieras el don de Dios, parte 2. Sí. Entonces, bueno, esta es la segunda parte de nuestro sermón del mes pasado y este pasaje que nosotros tenemos frente a nosotros, hermanos y amigos, es el relato de la conversación más larga que Jesús haya tenido en los registros de los evangelios. ¿Sabían eso? No sé si lo sabían, pero es un dato muy interesante y es que esta conversación no es solo extensa en su contenido, sino que es profunda en lo que debe decirnos. Y es una conversación muy variada en los temas que contiene. Ustedes se dieron cuenta, me imagino, al leer.
Por ejemplo, tenemos una mirada cercana y real a la humanidad de Jesús, veíamos el domingo pasado. Sin embargo, tenemos declaraciones profundas acerca de su divinidad, por otro lado. Tenemos también expresiones emblemáticas que han sido muy populares a lo largo de la historia de la iglesia. Por ejemplo, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. O Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ustedes conocen todo eso, ¿verdad? O que me dicen de una de las muestras más populares de omnisciencia de Jesús, que lo deja nada más y nada menos que una posición igual a la de Dios, con un conocimiento profundo de las personas. 5 maridos has tenido y el que tienes no es el tuyo. Así que este es un pasaje muy familiar para nosotros, pero espero en esta mañana que eso no sea un obstáculo para que podamos tener nuestros oídos prestos a lo que el Señor quiere decirnos. Amén. Bueno, la primera parte de este sermón, que iba de los versículos del 1 al 15, vimos 3 elementos importantes que se desprendían de la conversación. No sé si tienen ahí sus apuntes o bueno, les voy a hacer un pequeño recordatorio también para las personas que no pudieron estar en el sermón pasado. Y decíamos que habían 3 elementos que se desprendían del pasaje. Número 1, una petición inesperada. Ese fue el primer punto de nuestro sermón. ¿Qué veíamos ahí? Veíamos a un Jesús cansado del camino, veíamos a un Jesús a horas fuertes del día, ¿verdad? Llegando a donde esta mujer samaritana y hacer lo impensable. Por eso le llamaba una petición inesperada. Él enfrenta o tiene una conversación con esta mujer. Él le dirige la palabra a esta mujer. Y decíamos, hermanos, que el glorioso Hijo de Dios, quien antes había convertido el agua en vino, el glorioso Hijo de Dios que luego calmaría una tempestad de aguas solamente con su voz, el glorioso Hijo de Dios que alimentaría a las personas hambrientas, a multitudes hambrientas, lo vemos aquí simplemente acercándose a esta mujer verdaderamente cansado y con verdadera sed para pedirle de beber. Y en este primer punto entonces aprendíamos que unas barreras fuertes los separaban a ellos. Para esa cultura, él era hombre y ella era mujer. Estaba prohibido que un hombre se acercara solo a una mujer a hablarle de manera pública. Él era judío y ella era samaritana. Ustedes conocen el conflicto que había, ¿verdad? Él era un rabino respetado de la época y ella era una mujer que profesaba una religión pagana, que se había desviado del judaísmo ortodoxo. Pero más allá de todo eso, hermanos, sobre todo es que él era el intachable Hijo de Dios. Él era el intachable Hijo de Dios y esta mujer era una mujer pecadora. Esa era la diferencia más grande. Entonces reflexionábamos sobre cómo es que Jesús va por encima de cualquier excusa, ¿verdad? Derribando todas las barreras impensables para nosotros. Le hace esta petición inesperada y va hacia esta mujer para cumplir la voluntad del Padre, que es salvar a pecadores impotentes. Y bueno, veíamos que la mujer por obvias razones se asombra. Dice, ¿cómo que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Verdad? Pero Jesús le dice, si tú conocieras el regalo de Dios, el don de Dios que da a los hombres, si conocieras a la persona que imparte ese don, más bien tú le pedirías a él. Y él te daría agua para beber. No agua para saciar tu sed física, sino para saciar tu sed espiritual. Pero esta mujer en su comprensión superficial de las palabras de Jesús le pregunta eso, ¿cómo que tú puedes sacar agua manantial si estamos en un desierto? Solamente hay pozos, la gente solamente cava pozos, ni siquiera tienes un cántaro para traer agua y para sacarla de ahí. Y sumado a esto entonces le reprocha con cierto enojo diciéndole, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que él nos dio este pozo y hemos bebido por años y años y nos hemos abastecido de esto. Jesús le responde, todo lo que te ha dado Jacob es meramente terrenal. Esa agua te saciará momentáneamente, pero tendrás que venir una y otra vez. Tendrás que venir una y otra vez. Y así va a ser con todo pozo en el que has venido refugiándote, creyendo que saciará tu vida. Pero el agua que yo te estoy ofreciendo saciará tu sed. Y lo hará de una manera que no tendrás que ir de un lugar a otro. Ese era el mensaje que Jesús le estaba dando, algo muy profundo. Sin embargo, esta mujer no entiende. Y esta era la oferta inesperada, que era el segundo punto del sermón, para resumirle.
Y es lo que Jesús ofrece a todos los hombres, hermano. Pero como veíamos, esta mujer carecía de sed de Dios. A ella solo le preocupaba la comodidad. Para ella sería fantástico no tener que hacer todos esos viajes cada día, ¿verdad? Ir a sacar agua del pozo. Ella estaba ciega a todas las realidades espirituales y las podía interpretar meramente en un plano terrenal. Eso era lo que le estaba pasando a ella. Esta mujer tenía la mente entenebrecida. No podía ver lo que Jesús estaba tratando de decirle. No podía ver el regalo valioso del don de Dios. Y no podía ver a la persona valiosa de Jesús. Y ese era nuestro tercer punto del sermón pasado. Ella tenía un entendimiento inadecuado. Y así como ella, los hombres por naturaleza tienen un entendimiento inadecuado de las cosas de Dios. Un entendimiento inadecuado de las palabras de Jesús. Un entendimiento inadecuado de ellos mismos. Era el problema de esta mujer. Muchos hombres no se han percatado aún de su gran necesidad de Dios. Quizás sea tu caso en esta mañana. Jesús le ofrece agua viva a esta mujer y dice que esto traerá saciedad para su alma y ella simplemente responde y está arraigada a buscar su gozo en las cosas temporales y le dice, Señor, dame entonces de esta agua para que yo no tenga que venir más a este pozo e ir a sacarla. Y entonces así quedamos. Ese fue el sermón pasado. Quedamos viendo la dura situación de la mujer, aborrecida por los hombres, como vimos, ciega a las verdades eternas, ignorante de su necesidad de Dios. Un cuadro muy triste, ¿verdad? Pero hallada por Dios, hallada por Jesús. Y esa es la esperanza que quiero mostrarles en esta mañana. Así que en este día algunos de ustedes son aborrecidos por los hombres tal vez, o se autoaborrecen ustedes por sus pecados quizá. A ustedes que quizá están ciegos a las verdades eternas. Y aunque están aquí sentados, están ignorantes de la realidad de su necesidad de Dios. Jesús vino a este mundo para hallarte a ti también y darte vida, darte el agua viva y darte el gozo que no has podido encontrar lejos de Él. Y ese es el mensaje de esta mañana. Quizá muchos de ustedes han malgastado su vida, aunque cerca de una iglesia, pero lejos de Dios. Quizá han hecho como el joven, el hijo pródigo. Él se había ido lejos de su padre a tierras extranjeras y había aún deseado la comida de los cerdos. Y yo te digo en esta mañana, abre tus ojos en esta mañana, mira al cielo y mira la abundancia de pan que hay en la casa del Padre. Y Jesús, este Jesús que te estoy presentando es el pan de Dios, porque el pan de Dios es el que baja del cielo para dar vida al mundo. Así que entonces acompaña a ver cómo Jesús toma a esta mujer ignorante de su necesidad y despierta la sed de Dios en ella. Veamos cómo lo hace y qué resultados tiene eso para su vida. Este sermón está dividido en 3 partes. Número 1, para los que tienen sus apuntes, una confrontación necesaria. Vamos a ver de qué manera Jesús se enfrenta a la ceguera espiritual de esta mujer. De qué manera Jesús abre sus ojos para que al fin comprenda su necesidad. Número 2, una revelación extraordinaria. Jesús declara que con su venida, unos tipos tradicionales de adoración que tenían los judíos y los samaritanos quedarían obsoletos. Y que Jesús vendría a ser el nuevo punto de encuentro entre Dios y los hombres. Y número 3, un cambio trascendental. Vamos a ver entonces todas estas cosas que la mujer conoció, qué efecto tuvieron en ella. Esta mujer es transformada por este encuentro con Jesús y da evidencias claras de que ha bebido del agua viva. Versículo 16, miren lo que dice, si están ahí en sus Biblias. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Wow, es tremendo eso. Hay un predicador antiguo que dijo que así como el espejo nos muestra nuestro rostro con todas sus imperfecciones, así de la misma manera no hay forma de venir al conocimiento del pecado que es necesario para el arrepentimiento, sino comparar nuestros corazones como un espejo con la ley de Dios. Es lo mismo y me parece muy, muy bonito que en la escuela dominical hoy hablábamos de eso, de la confesión de pecado, ¿verdad? De rendir cuentas, pero hablábamos de que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Y que necesitamos una confrontación y es justamente lo que Jesús hace con esta mujer. Sería bueno entonces preguntarnos cuál es la razón por la que Jesús hace esta pregunta, ve y llama a tu marido.
Pareciera que le estuviera cambiando el tema. Ella le dice, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí y beberle. Y él le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Acaso no era esta mujer o no estaba pidiendo ella exactamente lo que Jesús tenía para darle? ¿Verdad? ¿Acaso no era esta la oportunidad que Jesús estaba esperando para revelarse a ella como el Salvador? Ven a mí, yo soy el Salvador, moriré en la cruz por tus pecados y tus iniquidades. ¿Por qué Jesús entonces hace este cambio tan brusco en la conversación fluida? Y la respuesta es que Jesús jamás le presentó la gracia del Evangelio a una persona que él sabía que no estaba preparada para recibirlo. Aunque en el versículo anterior esta mujer le pide agua, ella tenía una percepción errónea de lo que ella estaba pidiendo. Ella sigue buscando agua literal. Dame de esa agua para que no tenga que volver aquí y venir a buscarla. Ella no ha comprendido cuál es el don de Dios y quién es el que lo imparte. Ella no ha comprendido cuál es la identidad de este Jesús. Por lo tanto, Jesús la hace encontrarse con ella misma, hermanos, y con su realidad actual para que de esa forma ella entienda su necesidad más grande y deje de estar dando vueltas en las cosas terrenales. Creo que es necesario que Jesús haga eso con muchos de nosotros. Versículos 17 y 18, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Guau, qué fuerte, ¿cierto? Una persona que sepa, de repente desprenda toda tu vida y la exponga frente a tus ojos de esa forma. Yo creo que esta mujer se puso fría frente a esta confrontación. Ella dio un paso atrás, se imaginó como si le hubiesen dado un golpe, no sé yo. Porque después de muchísimo tiempo, esta mujer nuevamente tiene que enfrentar la realidad de su vida. Y este enfrentamiento la tomó a ella por sorpresa. El autor William Barclay dice que de pronto ella no tuvo más remedio que enfrentarse a ella misma, con su vida andrajosa e inmoral e inadecuada. Y él dice que hay 2 revelaciones en el Evangelio, hermanos. Una es la revelación de Dios, pero otra es la revelación nuestra. Y estas 2 revelaciones son muy necesarias. Nadie se ha visto en esta realidad de estas 2 revelaciones a menos que se haya encontrado en la presencia de Cristo. Y lo que ve entonces no es nada bueno, como esta mujer. Fue expuesta totalmente. Esta mujer necesitaba sed de Dios, pero la conversión del alma de un hombre que despierta la sed de Dios empieza con un sentimiento de pecado primeramente. Las personas deben entender, deben despertar a ellos mismos y a su necesidad de Dios. Y es precisamente lo que ocurre con esta mujer que tiene un encuentro con Dios. Así que tener un encuentro con Dios, con el Dios real, el Dios vivo, va de la mano con tener un encuentro con nosotros mismos. Un encuentro con Dios y un encuentro contigo mismo. Hay una canción muy bonita y el autor en una parte dice, hablando del ladrón en la cruz, dice que el ladrón decía, cuando lo vi a él, por fin me pude ver a mí, mi miseria y mi maldad pude reconocer. Y creo que la mujer está en camino a esto, porque su pecado fue expuesto. Todo el tiempo vemos a gente en las iglesias diciendo, en este lugar está la presencia de Dios, y tú entras, y ¿qué ves? Pecadores impenitentes, danzando con música apagada, música alta, ves un desorden, ven todas esas cosas, y para eso ellos están teniendo un encuentro con Dios, un encuentro con la presencia de Dios. Pero hermanos, vemos en la Biblia un retrato muy distinto de lo que ocurre cuando los hombres llegan a tener una conciencia real de la presencia de Dios. Pueden anotar Lucas 5, del 4 al 8. Esa historia cuando el Señor Jesús se encuentra por primera vez con Simón Pedro, ¿verdad? Ellos habían estado toda la noche tratando de pescar y no habían hecho nada. Jesús le dijo, echa la red de este lado y vas a ver. Él dijo, Señor, estoy dudoso, pero por tu palabra lo voy a hacer. Dice que cuando ellos lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que las redes se rompían. Tuvieron que llamar a otra barca. Wow, y dice la palabra que ellos se estaban hundiendo, y al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Señor, apártate de mí, que soy pecador. Lucas 7, del 6 al 7. Jesús iba porque el centurión le había dicho, yo quiero que tú sanes a un siervo mío que
que ha estado pasando por enfermedad. Y cuando Jesús iba en camino, el centurión se dio cuenta y él mandó unos siervos a que dijeran, no, dile al Señor que no venga aquí porque yo no soy digno de que Él esté cerca de mí. No soy digno de que venga a mi techo. Y el clásico Isaías 6:5. Isaías tiene una visión de la presencia de Dios, una visión real con Dios, un encuentro con Dios. ¿Y cuáles son las palabras de Isaías? Ay de mí, porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos. Hermano, Isaías era un hombre piadoso. Yo creo que Isaías podría ser el hombre más piadoso de su generación. Pero una vez que tuvo un encuentro con la presencia de Dios, se vio a sí mismo como él en realidad era. Porque estoy en medio de un pueblo de labios inmundos y habito con personas inmundas. Y ay de mí, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Así que cada vez que los hombres tenían una conciencia real de la presencia de Dios en medio de ellos, se podían ver al fin a ellos como en realidad eran, indignos, pecadores inmerecedores de la gracia de Dios. Y era allí, era en ese punto entonces, donde los pecadores podían ver su gran necesidad de Dios. Es ahí y solo ahí, donde tú vas a poder ver tu gran necesidad de Dios. Y eso fue lo que la mujer estaba experimentando cuando el Señor le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. Si estás esta mañana aquí sentado y tienes un concepto muy alto de tu propia bondad, si tu propia bondad es la almohada sobre la que te recuestas para decir yo estoy bien, me temo que tú necesitas verte a ti mismo, necesitas un encuentro con Jesús en esta mañana. De lo contrario, jamás vas a experimentar la satisfacción y la saciedad que Dios te puede ofrecer en Cristo. Esta mujer fue estremecida con esa verdad reveladora sobre ella. Tuvo un encuentro con el que descubre lo profundo de los corazones, ¿verdad? Decíamos en la escuela que, hombre, debemos poner de nuestra parte si vamos a exponernos a confesar nuestros pecados, ¿verdad? Porque nadie es adivino. Esta mujer no tenía a dónde ir. Estaba con la persona que conoce cada uno de los pensamientos de los hombres. Y miren que vemos que al principio ella responde con un tono brusco. Ella había tenido respuestas largas a cada cosa que Jesús le decía aquí. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Y como que lo que ella responde es, no tengo marido. Es fuerte, pero es entendible. Ella temía ser descubierta. Alguien dijo una vez que la necesidad más grande del ser humano es ser completamente amado. Pero al mismo tiempo el temor más grande del ser humano es ser completamente conocido, ¿verdad? Absolutamente nadie en este salón desearía que pudieran tener un conocimiento completo de él, de su pasado, de los actos vergonzosos donde quizá ha caído regularmente. Tememos profundamente ser conocidos en nuestra totalidad porque en el fondo sabemos que aunque aparentamos bondad, al final no es nada bueno lo que las personas encontrarán si cavan a lo más profundo de nosotros. Y claro, era lo que le estaba pasando a esta mujer. Ella temía por ella misma. Ella estaba diciendo, si este hombre extraño que ha venido conversando también conmigo se da cuenta de en realidad lo que yo estoy haciendo, lo que yo soy, hasta aquí se acabó la conversa. Fin, ¿verdad? Y de hecho era por esa razón que muchos la excluían a ella, ¿cierto? A causa de su pecado. Sin embargo, y lo que ella no sabía es que este hombre no solo conocía todo su pasado, absolutamente todo en su vida, sino que también la amaba profundamente. Y fue en su búsqueda, traspasando toda barrera y en medio de la fatiga, Jesús propicia intencionalmente una conversación con esta mujer y le ofrece lo que ningún hombre le ha ofrecido, ni aun sus maridos, que es satisfacción real, perdón y paz. Amigo que estás en esta mañana, en la persona de Jesús, nuestro mayor temor de ser conocidos completamente y nuestro mayor deseo de ser amados completamente se cumple y están juntos y sin temor. Jesús conoce toda tu historia. Jesús conoce tus pecados más vergonzosos, las frustraciones tuyas, tu hipocresía, y aún así te ha preparado un lugar en su agenda esta mañana. Aún así te ha traído en esta mañana para que rindas tu corazón delante de Él. Veremos ahora entonces cómo este hombre usa su conocimiento de ella, no para condenarla, teniendo potestad para condenarla, sino quedarse con ella y mostrarle cuál es el camino. Miren lo que dice en versículos 20 y 21, que es el segundo punto
del sermón, una revelación extraordinaria. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Bueno, aquí hay que detenernos por un momento porque esto que dice la mujer que parece inofensivo, Señor, me parece que eres profeta, claro. Ustedes entienden que los profetas eran personas que se encargaban de llevar un mensaje de Dios al pueblo. Sin embargo, las personas entendían en los tiempos de Jesús que un profeta también tenía un conocimiento especial del corazón de las personas, ¿cierto? Por ejemplo, en Lucas 7:39, cuando esta mujer derrama el alabastro frente a Jesús y lava sus pies con sus cabellos, los fariseos que dicen: si este fuera profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es esta. Entonces, si Jesús descubre su corazón, saca a la luz la vida privada de esta mujer, es obvio que ella crea y llega a la conclusión de que él es un profeta, pero va un poco más allá de eso, hermano. Y es que imagínense que para los samaritanos no existía más autoridad que el Pentateuco. Ellos no creían en los libros históricos de los profetas, ellos no creían en los salmos, ellos no creían en nada de eso. De manera que el único profeta que había para ellos era Moisés. Sin embargo, en Deuteronomio 18:18 hay una promesa donde Moisés dice que un profeta como él se levantará y él identifica a este hombre como el Mesías prometido. Así que cuando la mujer está diciendo: me parece que tú eres profeta, podríamos interpretarlo como: me parece que tú eres el profeta. Imagínense, el Señor descubrió su corazón y ahora ella está un poco más cerca de la identidad de Jesús. Porque los samaritanos no creían en profetas como Elías, Isaías, Amós. Así que si ella le dice: me parece que eres profeta, ella probablemente se está acercando a un reconocimiento de que Jesús era el Cristo. Miren las consecuencias de descubrir su pecado. Así que ella en realidad se está acercando a esto y seguido de eso entonces procede a hacer esta pregunta que no solo parece estar fuera de contexto, hermano, sino que muestra que quizá ella quiere esquivar su pecado. El versículo 20, miren lo que le dice la mujer. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. En este punto la mujer ha entendido que Jesús era alguien especial y que podría ayudarla con su problema. Muchas personas y muchos teólogos toman la postura de que no, es que ella lo que está tratando es de decir: descubrieron mi corazón y claro, voy a esquivar el tema, a hablar de un tema más histórico, teológico. Pero yo no me inclino por esa posición. Yo creo que esta mujer sabe ahora quién es Jesús. Ella está conociendo y ella dice: este hombre es alguien especial, él puede ayudarme con mi situación. He sido descubierta en mi pecado. ¿Qué debo hacer entonces? A esta mujer le habían enseñado a reverenciar el monte Gerizim como el lugar más santo de la tierra, ¿verdad? Ese era el templo. Ellos iban allá a encontrarse con Dios. Le enseñaron que era el lugar donde se debían hacer los sacrificios por los pecados. Entonces, miren cómo todo va tomando sentido. Ella se abruma por la realidad de su pecado y dice: yo soy una mujer pecadora, he vivido a espaldas de Dios. Este hombre ha descubierto y expuesto mi corazón frente a mí. Tengo que encontrarme con Dios y ponerme a cuentas con Él. Pero, ¿dónde puedo hacerlo? Entonces ella le pregunta: bueno, yo creo que es en Gerizim, ustedes dicen que es en Jerusalén, pero Jesús, ¿dónde yo puedo ponerme a cuentas contigo? Hermanos, aquí hay hambre de rectitud en esta mujer. Jesús ha hecho algo. El encuentro con Jesús ha producido algo especial en esta mujer. Entonces no podemos ver este punto de la conversa como si ella estuviera tratando de esquivar el tema solamente. Y esta misma preocupación de esta mujer la vemos en las Escrituras, hermanos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 10, Juan el Bautista les dice: camada de víboras, no digan ustedes en su corazón: Abraham tenemos por padre, porque les digo que Dios puede levantar aún descendencia de estas piedras. Y les dice: arrepiéntanse y den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuál es la respuesta de las personas? Dice que las multitudes se preguntaban: ¿qué pues haremos? ¿Qué pues haremos? En Hechos capítulo 2, versículos 36 y 37, Pedro está predicándoles a ellos y dice que: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y miren, al oír esto, compungidos de corazón.
dijeron a Pedro y a los demás hermanos: hermanos, ¿qué haremos entonces? ¿Qué podemos hacer? ¿De cuántas veces tú hayas sido expuesto al Evangelio este año? Te pregunto, ¿has tenido convicción de pecado? Porque un encuentro con Jesús es un encuentro con la satisfacción de tu alma, pero primero debes tener un encuentro con la realidad de tu necesidad de Él. Y es ahí, cuando ves tu propia pecaminosidad, que puedes desear a Jesús. Hermanos, Jesús nunca dará el siguiente paso en su obra transformadora en nuestras vidas, a menos que Él sepa que nosotros ya estamos convencidos de nuestra necesidad de Él. ¿O es que no se acuerdan del joven rico, por ejemplo? Él llega desesperado: Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida? El Señor le dice la ley: tienes que hacer esto, esto y esto. Y él lo que dice: todo esto lo he hecho desde mi juventud. Y Jesús le dice: bueno, sí, entonces repite esta oración conmigo. No. Hasta que este hombre no tenga un convencimiento de su pecado, Jesús no lo deja tranquilo ni le da la gracia. Es más, si tú lees la historia, Jesús prefirió dejar a este hombre sin salvación. Este hombre se fue antes de rebajarse a el sentimiento de bondad propia que este joven tenía. Nunca viste a Jesús vacilando con la idea de recibir con gracia a personas y a hombres que se crean justos delante de sus propios ojos. De hecho, dice que da gracia a los humildes, pero que a los que se exaltan los humilla. Pero dichoso el hombre que en verdad se duele por su pecado en esta mañana. Quizá tú estés golpeado por tu pecado, cansado por tu pecado. ¿Ese es tu caso en esta mañana? Y yo te digo entonces, ¿acaso le dará él una piedra al que le pide pan? No lo creo. ¿Acaso Jesús no dijo que reirán los que están llorando y que los que tienen hambre y sed serán saciados? Observemos entonces en el versículo 21 la respuesta que esta mujer tuvo ante el enigma de cómo tener paz con Dios. Ella se pregunta y Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y fíjense aquí, hermanos, que aquí se nos enseña algo importante, varios puntos acerca de lo que es la adoración verdadera. Jesús le dice: no es en Jerusalén, no es en Jericín donde las personas se encontrarán con Dios. Y la lección es que, número uno, los templos físicos iban a quedar obsoletos, porque ahora lo más importante ya no sería el lugar físico para poder encontrarse con Dios. Ya no vas a necesitar ir a este templo o al otro para encontrarte con Dios y adorarle. Esto quiere decir que lo meramente físico no es lo más importante para Dios, hermano. ¿Okay? Esto quiere decir que la verdadera adoración debe trascender por mucho a las cosas meramente físicas. Jesús le da una revelación clara de lo que es la verdadera adoración. Y de hecho más adelante Jesús dice que uno mayor que el templo está aquí entre ustedes. Él se describe a él mismo como el nuevo templo, o sea, el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Así que no es el lugar donde adoras lo que cuenta, no es su palabra, es verdad, las cuatro paredes lo que cuenta. Una persona podría estar en el templo de Jerusalén, podría estar en iglesia cristiana, su palabra es verdad, y aún así tener un corazón incorrecto para con Dios y estar equivocado. Así que si Dios fuera físico, lo material sería muy importante. El lugar donde tú adoras, el tiempo en el que tú adoras, las cosas que utilizas para adorar. Pero nos enseña este pasaje que Dios es espíritu. Así que son los elementos espirituales lo que importan. Y número dos, la verdadera adoración tiene que ver en su esencia con lo espiritual más que en lo material. Y tiene que ver con la verdad más que con la sinceridad. Él le dice: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cantar aquí en esta mañana es físico. Sin embargo, adorar con gozo y entender, tener un entendimiento de lo que se está cantando, es espiritual. El dinero es físico. Dar con generosidad es espiritual. Los elementos de la Santa Cena, el pan, el vino, son físicos. Pero recordar la muerte y resurrección de Cristo, identificarnos con su victoria, es espiritual. Y eso es a lo que Jesús se está refiriendo cuando habla con esta mujer. La esencia de la adoración tiene que ver más con lo interior, con lo espiritual. Pero nuestro gran problema, hermanos, es que nosotros no podemos producir lo espiritual.
Esta mujer no podía producir lo espiritual por más que Jesús le diga a ella. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:6, lo que es nacido de carne, carne es. En otras palabras, la carne solo puede producir carne. La carne no puede producir vida espiritual, la carne solo produce carnalidad. Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne aún es contra el deseo del espíritu. Y Romanos capítulo 8, versículo 8 se nos dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mujer, tú tienes que adorar en espíritu, pero mujer, tú estás incapacitada para adorar en espíritu y en verdad. Porque la carne no puede agradar a Dios. Así que si esta mujer no puede producir vida espiritual y si tú y yo no podemos producir por nosotros vida espiritual, entonces necesitamos una intervención divina de Dios para que podamos adorar en espíritu y en verdad. Aquí también Jesús dice, hermanos, que la adoración debe ser en verdad. Y esto es interesante porque nosotros nos movemos mucho por la sinceridad. Las religiones de este mundo que dicen, no, pero es que yo busco a Dios de manera sincera, ¿verdad? Y no. Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben y nosotros adoramos lo que sabemos. Hermanos, a Dios le importa mucho más la verdad que la sinceridad. Aunque Hebreos 10:22 dice, acérquense a Él con un corazón sincero. Esa traducción aún de sincero es con un corazón verdadero. Así que los samaritanos, como les había dicho antes, ellos no creían en la inspiración de los otros libros del Antiguo Testamento. Por eso les dice, ustedes adoran lo que no saben. Ellos tenían solamente el Pentateuco y ellos se estaban perdiendo de la revelación progresiva de Dios. Ellos se estaban perdiendo de la revelación de la redención de Dios a lo largo de la historia. La adoración de los samaritanos, aunque era el mismo Dios del Antiguo Testamento, era muy defectuosa porque estaba incompleta. Sin embargo, a Dios le interesa la verdad. Los samaritanos se estaban privando a ellos mismos del plan redentor de Dios. Sin embargo, Jesús desaprueba este tipo de adoración que se basa simplemente en la sinceridad. ¿Cómo estás adorando a Dios? Puedes preguntarte en esta mañana. No cantemos la verdad de Dios a nuestra conveniencia solamente. No escuchemos la verdad de Dios a nuestra conveniencia. No creamos la verdad de Dios solo en los puntos que nos convienen. Y no intentemos tampoco aplicar la verdad de Dios solamente cuando nos conviene. Todo lo que debe hacerse y lo que Jesús exige es una adoración en verdad, en espíritu y en verdad. Y es la revelación extraordinaria que le da a esta mujer samaritana. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y luego se nos revela que este espíritu del que él habla es el espíritu de verdad. Así que en espíritu y en verdad no son dos cosas distintas, son una sola cosa. Espíritu y verdad. Dios es espíritu. Así que como señala un comentarista, dice que estas palabras no son simplemente una explicación metafísica de que Dios no es carne, sino que es espíritu. Sino que Jesús está hablando de algo sobre la dinámica y el carácter vivificador de Dios. De la misma manera en que Dios es amor, de esa misma manera Dios es espíritu. No es que Dios sea un espíritu. De la misma manera en que Dios es luz, Dios es espíritu también, hermanos. Entonces, adorar en espíritu no se trata del espíritu humano primeramente, porque ya vimos que tú no puedes producir vida espiritual. No se trata de eso, sino que la adoración verdadera se trata de que nuestro espíritu es animado, es vivificado por el Espíritu de Dios. Porque Dios es espíritu y el espíritu es el que da vida, dice la palabra. Así que el Espíritu de Dios debe traer vida a nuestro espíritu y de esa manera entonces nosotros podremos adorar en espíritu y en verdad. Él le dice en el versículo 23, la hora viene, mujer, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Y esa palabra la hora viene, disculpen que de pronto haga esas pausitas ahí, pero es que a veces yo leía algo y en realidad el texto quiere decir otra cosa. Y la hora viene no es simplemente la hora se está acercando, ¿verdad? Sino que esa expresión en el Evangelio de Juan, la hora viene, tiene un significado particular. Por ejemplo, en Juan 7:30 Jesús dice que procuraban prenderle, pero
Nadie le había hecho nada porque su hora no había llegado. Es algo muy particular. Juan 13:1. Se acercaba la fiesta de la Pascua y sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Cuál hora? ¿De cuál hora estaba hablando el Señor aquí? Y luego en Juan 12:23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Como pueden ver, la hora viene, tiene algo más para decirnos en Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y alzando sus ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿Y a qué se refiere esto, hermanos? Juan está aludiendo a un momento particular en el ministerio de Jesús. La hora de su glorificación se está refiriendo y se entiende en el Evangelio de Juan como la hora de su muerte y su resurrección. Entonces al Jesús decirle la hora viene cuando ustedes adorarán en espíritu y en verdad, está tratando de decirle que cuando yo entregue mi cuerpo en la cruz y posteriormente sea levantado de entre los muertos para sentarme a la diestra de Dios, va a ocurrir un cambio trascendental en la adoración. Ya no va a ser Jerusalén, ya no va a ser un templo físico, sino que ahora sería Cristo. Sería en Cristo nuestra adoración y por la fe en Él es que nosotros íbamos a adorar a Dios. Así que los hombres, por la muerte y resurrección de Cristo, pueden entonces acercarse a Dios ahora. Eso es a lo que se refiere. Cuando Cristo se levantara entre los muertos, Él sería el nuevo lugar de encuentro con Dios. De hecho, Él dijo unas palabras, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Las personas no entendían, pero Él estaba tratando de decir, yo soy el templo. Ya no va a ser Jerusalén lo importante, hermanos, y ya no es este templo físico, sino que es en Cristo donde se da nuestra adoración en espíritu y en verdad. Y luego la mujer le dice, bueno, sí, cuando el Mesías venga nos declarará todas estas cosas. ¿Qué le responde Jesús? Yo soy el que habla contigo, ¿verdad? Y ustedes han entendido ya esto, muchos, de que aquí no solamente Él está diciendo, sí, yo soy la persona, el Mesías del que tú hablas, no. Él está identificando con las palabras que el Dios del Antiguo Testamento le habla a Moisés. Él le dice, yo soy el que soy. De manera que cuando Él dice yo soy, está diciendo muchas cosas. Está diciendo yo soy el Dios que puede salvarte. Está diciendo yo soy el Mesías prometido, ¿verdad? Entonces con la llegada de este Mesías ha llegado un nuevo enfoque en la adoración, hermanos. Y como ya hemos visto, la geografía no sería tan significativa, no van a ser los lugares externos serían reemplazados por realidades internas y espirituales. Ahora lo que importa no es dónde adoramos, sino cómo lo hacemos. Si adoramos en Cristo, estamos adorando en espíritu y en verdad. Si no adoramos en Cristo, si Él no es el templo, el lugar hacia donde vamos a encontrarnos con Dios, entonces nuestra adoración no es en espíritu y en verdad. Por ejemplo, el pastor John Piper dice que el nuevo enfoque de la esencia de la adoración ocurre mediante Jesús. No es posible que los pecadores podamos ofrecer adoración a Dios, sino con la sangre de Jesús como mediadora. Jesús es el templo donde encontramos a Dios. Pero Jesús no es solamente el medio para adorar a Dios, ni es el mediador solamente, sino que Jesús es a quien tenemos que adorar. Jesús es a quien tenemos que adorar. Él perdonó pecados como solo Dios perdona pecados. Él recibió adoración de sus discípulos. Él dijo tener preexistencia con el Padre. Y Él dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces, la adoración en espíritu y en verdad debe ser para Jesús y debe ser en Jesús también. Debe ser mediante Jesús. Y el último punto de este sermón, hermanos, el cambio trascendental. Wow, vimos entonces que esta mujer tuvo una confrontación fuerte con Jesús, una confrontación necesaria. Ella pudo ver su pecado y ahí pudo ver quién ella era. Luego Jesús le muestra el camino. Entonces, la respuesta para ese problema de tu pecado es que debes adorar en espíritu y en verdad. Y es mediante mí, mediante Cristo, que tú puedes adorar al Padre. Ahora, vamos a terminar brevemente viendo cuál es el impacto que esto tuvo en la mujer samaritana. Versículos 28 al 30, lean ahí conmigo, por favor. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Wow, es tremendo esto, ¿verdad?
algunos han sugerido que este cántaro habla de su vida pasada, que el cántaro hace representación de la ley. Esos son detalles. Lo más probable es que simplemente esta mujer haya dejado su cántaro porque ella estaba más interesada en hablarle a las personas de Cristo, ¿verdad? Ella necesitaba ir corriendo. Sin embargo, sea como sea, aquí tenemos una auténtica muestra del discipulado genuino, hermanos. Aquí no se nos dice que la mujer hizo una oración de fe, no dice que ella, por ejemplo, se arrepintió de sus pecados, no sabemos qué más hablaron ellos. Pero este acto que hizo la mujer, salió corriendo, dejó a un lado su cántaro y fue hacia los demás a decirles, vengan y vean a esta persona. Esto es una muestra de que el agua viva hizo efecto, de que esta mujer al fin bebió del agua viva que estaba necesitando. Esta mujer ahora quiere que todos conozcan al hombre que ha cambiado su vida. Gary Burns dice que una señal del discipulado verdadero es el testimonio que se da a otras personas. Un nuevo convertido no necesita una mera información de Jesús, quizá como la que yo les estoy dando. Un convertido necesita una experiencia personal y real con Jesús. Y es lo que quizá algunos de ustedes necesiten en esta mañana. Miren que toda la reacción de esta mujer a lo largo de la conversación nos habla de lo que es la verdadera experiencia de la conversión, de lo que es la verdadera experiencia cristiana. Y quiero darles sencillamente 3 cosas para terminar. Número 1, ella por fin se pudo ver a ella misma, tal y como era. Y esto a su vez produce sed de Dios en ella. Ella se pudo por fin ver a ella misma. Y así empieza la obra de la conversión. Número 2, esta mujer corrió a compartir lo que había descubierto. Es impresionante porque ustedes saben que esta mujer había vivido oculta todo el tiempo. Ella iba al pozo a las 12 del mediodía con tremendo sol. ¿Y cómo es posible que ahora ella sale corriendo hacia los hombres de los que antes se había ocultado, hermano? Barclay nuevamente dice, la vida cristiana se basa en 2 pilares. Número 1, el descubrimiento, y número 2, la comunicación. El descubrimiento no es completo hasta que no llena nuestro corazón de deseo de comunicarlo y podemos comunicar a Cristo a otras personas cuando ya le hemos descubierto por nosotros mismos. Lo primero de todo es encontrar y lo segundo es contar. Esos son los 2 grandes pilares de la vida cristiana. De hecho, Spurgeon decía que un cristiano, un predicador, no es nada más que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Y eso es lo que esta mujer hace, hermano. Ella corre a compartir lo que ha descubierto. Deja su cántaro, no le interesa, sino que va y comparte. Y número 3, el fruto más trascendental de un encuentro con Jesús es experimentar el perdón verdadero. Son 3 frutos. Verte a ti mismo como eres. Salir entonces a compartir lo que has visto. Pero 3, experimentar el perdón verdadero. El sentimiento de vergüenza se va de esta mujer. El sentimiento de vergüenza desaparece de esta mujer. Como decíamos, ella había estado marginada. Ella había sido rechazada por su pecado ante la sociedad. Ella había sido aislada y aún se había autoaislado a ella misma por causa de su pecado. Ella tenía tanta vergüenza de sí misma que prefería ir al pozo a la hora donde ninguna mujer estaba. No importa si hacía sol. Ella iba sola a eso, porque se sentía miserable a ella misma. Sin embargo, ¿cómo es posible que ahora esta misma mujer que se escondía de los hombres ahora sale a la luz, corre hacia los hombres y le dice, vengan a ver a esta persona? Les cuenta sobre su experiencia con Jesús. Y ese es el encuentro trascendental que esta mujer tuvo con Jesús. Experimenta el perdón y ese es el resultado de experimentar el perdón. La vergüenza se va. Amén. Esta misma mujer que había estado escondiéndose de los hombres ahora corre a buscarlos sin vergüenza alguna. Y estos son los resultados de haber experimentado un perdón total y verdadero. Y es algo que solamente Jesús puede hacer en tu vida. Es algo que solamente Jesús ha hecho en nuestras vidas. Puede que esta mujer haya estado mucho tiempo escondiéndose por su pecado, marginándose a ella misma, pero una vez que abraza a Jesús como su Salvador, el primer impulso que esta mujer hace es pararse frente a todos los hombres y decir, miren cómo antes yo era y miren ahora lo que soy. Y todo gracias al Señor Jesús, hermano. Esta es la gracia del Señor Jesús. Y para concluir, esta historia
como aplicaciones, trae una lección directa del maestro para el creyente. Esto no es simplemente un mensaje evangelístico. Aquí hay una lección muy profunda para nosotros los cristianos, y es que la gracia de Dios va hasta el pecador, hermano. Debemos aprender de él. La gracia de Dios se involucra en las necesidades del pecador. La gracia de Dios llega hasta el problema del corazón del hombre, no para recriminarle por sus pecados, sino para darle la solución. Si has bebido de esta agua viva, si eres cristiano, obviamente lo has hecho. Deja tu cántaro como esta mujer samaritana y a todo lugar a donde vayas, en todo contexto donde tú estés, ve y dile a los hombres, vengan y vean a un hombre que sabe todo lo que yo he hecho y aún así me ama, se ha entregado por mí y vino a buscarme. Si eres cristiano, esa puede ser la lección para ti en esta mañana. Y a ustedes los que no han bebido todavía del agua de vida, no quiero dar por sentado que todos lo han hecho en este salón. Si tú no has bebido todavía del agua, ya has conocido el don de Dios. Y es que si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a Él de beber y Él te daría agua de vida. Entonces ven a Jesús en esta mañana y bebe de Él. Y voy a tomar las palabras de J.C. Riley prestadas. Él dice, no se trata de el pan que alimenta al hombre hambriento. No se trata de solamente mirar el pan, sino de realmente comerlo. No es contemplar el bote salvavidas, sino entrar en el bote salvavidas. No basta con saber y creer que Cristo es el Salvador de tu alma, como ya lo has entendido en esta mañana, a menos que tú mismo tengas una relación auténtica con Él. Decídete a hablar con Él hoy en esta mañana. Clama a Jesús como el hombre en la cruz y dile, Señor, acuérdate de mí. Si yo estoy aquí es por mis pecados. Tú eres inocente, acuérdate de mí, por favor. Decídete y habla con Dios en esta mañana. Pídele que te salve. Dile que tú has escuchado que Él recibe a los pecadores y que tú eres uno de ellos. De eso se trata. Y no descanses hasta que realmente, como esta mujer, puedas probar y puedas palpar por ti mismo que el Señor es benigno. No creas simplemente por lo que has escuchado esta mañana, sino que más bien comprueba tú mismo que este Jesús es en verdad el Salvador del mundo. Gracias, Señor. Gracias porque en ti se encuentra la vida, Señor. Cuánta gracia tuviste con esta mujer, cuánto hiciste. ¿No es acaso la gracia que tú tienes con estos pecadores, Señor? Que aún estando muertos en sus delitos y pecados, tú fuiste a buscarnos al pozo donde nosotros nos escondíamos, Señor. Qué gran recordatorio, cómo tú nos has venido a buscar. Quizás nos confrontas con nuestra realidad de nuestro pecado, pero es para nuestro bien, Señor. Así como enfrentaste las necesidades de esta mujer y las supliste, así yo te pido, Señor, que enfrentes mi necesidad, que enfrentes la necesidad de cada uno de nosotros con esa gracia, Señor. Y que nos enseñes a enfrentar las necesidades de otros, de ti, Señor. Con gracia, no para recriminar, sino para llevarlos hacia ti, Señor. O que podamos dejar nuestro cántaro, Señor, e ir a otros y decirles que este Jesús nos ha amado a pesar de lo que somos. Hemos sido completamente conocidos. Sin embargo, a pesar de que hemos sido completamente conocidos, hemos sido completamente amados por Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén.